El Nolotil, el medicamento de marca más vendido en España, se ha convertido en los últimos días también en el de más actualidad. La razón es la demanda interpuesta por una asociación de pacientes que ha presentado una demanda para pedir su retirada del mercado y una indemnización para las personas que han sufrido efectos adversos con este fármaco que se usa para tratar el dolor agudo y la fiebre alta. El fármaco fue prohibido hace décadas en países del norte de Europa por causar graves reacciones alérgicas en sus poblaciones. Sin embargo, las autoridades y los médicos españoles defienden su eficacia, seguridad y bajo coste siempre que se sigan las indicaciones de ficha técnica. ¿Por qué este fármaco es tan popular en España y tan temido en otros países? ¿Qué riesgos y qué beneficios tiene? ¿Y qué dice la ciencia al respecto? Hoy en Plaza al Día, Nolotil, el fármaco más vendido y más cuestionado. Saludamos a Carlos Fernández, es el responsable de divulgación científica del Consejo General de Farmacéuticos. Señor Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a empezar por una pregunta básica. ¿Qué es exactamente el Nolotil y para qué sirve? Ahora hablaremos también del problema y de la polémica que está suscitando. El Nolotil, en primer lugar, es el nombre comercial de un medicamento que tiene como principio activo el metamizol, ¿no? Que es el fármaco y lo que aquí nos interesa sobre todo porque bueno es la causa de reacciones adversas y todo se relaciona con el componente principal de ese medicamento, ¿no? Y el metamizol es un fármaco que tiene actividad analgésica, es decir, que sirve para tratar el dolor, antipirética, que sirve para tratar la fiebre, y también espasmolítico, ¿no? que permite el tratamiento de los espasmos musculares. Entonces, bueno, estamos hablando de un fármaco que realmente no se conoce del todo su mecanismo de acción exacto, pero bueno, que estaría en ese conjunto de fármacos antiinflamatorios, analgésicos similares o con indicaciones para el tratamiento del dolor, en concreto, dolor moderado o intenso, no sería pues como sí que usamos el ibuprofeno o el paracetamol para dolores más moderados o leves. El metamizol se limita a dolores agudos, moderados o intensos, sobre todo en situaciones de posoperatorio o posteriores a un traumatismo, también de tipo cólico o de origen tumoral. Y en el caso del tratamiento de la fiebre, será para fiebres altas que no respondan a otras medidas terapéuticas, incluidos esos antipiréticos que mencionábamos de primera elección, como pueden ser el paracetamol o el ibuprofeno, ¿no? Hablamos hoy del Nolotil y es que tenemos que explicar también que es el medicamento de marca, porque hemos dicho que el Nolotil es la marca, es el más vendido en España, llama la atención que incluso es más vendido que el paracetamol, por ejemplo, pero se ha convertido en estos últimos días en un medicamento de actualidad. La razón sobre todo es la demanda interpuesta por una asociación de pacientes que ha presentado esa demanda para pedir su retirada del mercado y una indemnización para las personas que han sufrido efectos adversos con esta medicina que se usa, como usted decía, para tratar el dolor agudo y la fiebre alta. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo y por qué han puesto esta demanda? La razón que subyace a esta demanda es que pues ellos refieren que ha habido casos sospechosos de granulocitosis motivados por el consumo de este medicamento. ¿Qué es la granulocitosis? Y si nos centramos un poco más desde el punto de vista farmacológico, pues estaríamos hablando, diciéndolo de manera común, una bajada de defensas, ¿no? La granulocitosis es una reducción del número de leucocitos que, bueno, en algunos casos pues tuvo consecuencias fatales, como fallecimiento de los pacientes, ¿no? Y ahí es en lo que se centra. Pero sin entrar en esa demanda, lo que podemos decir es que este riesgo de granulocitosis por el consumo de metamizol ya era conocido. De hecho, ya en 2018 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en España, que es el ente regulador de medicamentos en España, revisó la evidencia científica disponible y en torno al sistema español de farmacovigilancia, y lo que concluyó, bueno, fue que el número de casos notificados de granulocitosis, que era mayoritariamente en pacientes de origen británico, se había producido esa mayor notificación paralelamente al aumento del consumo de este analgésico.
y que con los datos disponibles pues no parecía posible calcular la incidencia de esta reacción adversa en pacientes expuestos a metamizol. En cualquier caso, es una reacción adversa que se incluye en ficha técnica de los medicamentos con metamizol y cuya frecuencia de aparición es muy rara. Se habían sugerido factores genéticos para explicar esas posibles distintas frecuencias de aparición de granulocitosis entre poblaciones, pero no hay datos que permitan confirmar ni descartar un mayor riesgo en poblaciones con características étnicas diferentes, como puede ser en España. En España no se ha visto que haya un mayor riesgo de granulocitosis por el consumo de metamizol. Uh-huh. Por tanto, el medicamento sigue autorizado en España. El balance beneficio-riesgo, que es lo importante en cualquier medicamento que esté autorizado, sigue siendo positivo. Y con las precauciones básicas que así recoge la ficha técnica y los prospectos de estos medicamentos con metamizol, pues se puede usar sin preocupación y sin alarmismo. Eso le iba a preguntar precisamente porque se vende en España, en otros países está prohibido, pero ese balance que acaba de nombrar usted, riesgo-beneficio, ¿cada cuánto tiempo se realiza para que un medicamento pueda seguir vendiéndose? Pues es una evaluación constante. De hecho, el sistema de farmacovigilancia, que es a nivel de la Unión Europea es muy robusto, está recogiendo de manera continuada posibles reacciones adversas que puedan aparecer con el uso de medicamentos. Y cada vez que hay una señal de alarma, ¿no? que quizá por una mayor notificación en un determinado periodo de tiempo de una determinada reacción adversa, se hace esa reevaluación y se puede comprobar en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos, por ejemplo, que periódicamente se hacen revisiones en torno a distintos principios activos de distintos medicamentos. Entonces, esta revisión es continua, como no puede ser de otra manera. Desde el momento en que se autoriza un principio activo en un medicamento, se hace esa revisión del beneficio-riesgo en su uso en vida real, ¿no? Y este fármaco en concreto, el metamizol, viene usándose durante mucho tiempo. No es nuevo, es un fármaco que tiene una evidencia muy robusta detrás y bueno, pues lo que se conoce hasta ahora apunta a que en población española no hay un mayor riesgo de granulocitosis respecto a lo que ya se recoge en ficha técnica, que es una reacción adversa con una incidencia muy rara. Porque hoy en día, señor Fernández, este medicamento se tiene que recetar o tiene que recetar un médico, no se puede ir a cualquier farmacia y comprarlo de manera, o sea, sin receta médica, ¿no? Eso es, son medicamentos sujetos a receta médica y que por tanto requiere la valoración clínica de un médico y la prescripción. Sí que hay una serie de recomendaciones, ¿no? que bueno, ya fueron emitidas en 2018 precisamente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que iban en la línea de utilizar el metamizol solo en tratamientos de corta duración y a las dosis mínimas eficaces y vigilando la posible aparición de esta sintomatología que pudiera ser indicativa o que pudiera alertar de la aparición de la granulocitosis. Si fuera necesario un tratamiento prolongado, siempre bajo control médico, pues habrá que realizar controles hematológicos periódicos que incluyan esa medida o ese recuento de leucocitos para poder prever esa o anticiparse a la aparición de esa reacción adversa. De hecho, pues se recomendaba que no se utilizara este fármaco en pacientes en los que no sea posible la realización de estos controles, por ejemplo, en población flotante, ¿no? O turistas que puntualmente vayan a venir a España, pero siempre, como bien decía, con receta médica y la dispensación en las farmacias comunitarias con esa prescripción. ¿Es la primera vez que se intenta, o surge este problema con este medicamento, con el metamizol? Es conocido, el riesgo de granulocitosis es conocido, de hecho así se recoge, como decían en ficha técnica, estamos hablando de que es una frecuencia muy rara, que es menor de un caso por cada 10.000 personas que usan estos medicamentos con metamizol. No obstante, se viene revisando la evidencia científica y efectivamente es conocida y no parece que haya un aumento de ese riesgo. Si bien
en ciertas poblaciones pues se ha apuntado que los factores genéticos podrían aumentar la incidencia de esta granulocytosis, pero no así en la población española. Por tanto, al no haber esa evidencia que lo respalde, no debemos alertar y pues subrayar que el uso de este fármaco sigue estando en ese balance beneficio-riesgo positivo, en sus indicaciones y en las condiciones autorizadas. Por último, señor Fernández, no sé si les han transmitido al Consejo General de Farmacéuticos desde diferentes puntos de España que han notado o no una menor venta de Nolotil. No, nosotros no disponemos de datos de cifras absolutas de consumo, pero no parece que esto vaya en esa línea de descenso de ventas de Nolotil. En cualquier caso, habría que considerar todas las dispensaciones de medicamentos con metamizol, porque no estaríamos hablando aquí de una única marca comercial, sino que estamos hablando de un conjunto de medicamentos con un mismo fármaco, ¿no? No parece, y las cifras que se divulgan por otras instituciones de consumo no parece que vayan apuntando a un descenso en esas dispensaciones, pero bueno, habrá que esperar a actualizaciones de esas cifras en un futuro y ver hacia dónde va la tendencia, que ya le digo que no apuntan a esa bajada, por el hecho de que, bueno, desde las autoridades sanitarias se están emitiendo sus mensajes de tranquilidad en el uso de estos medicamentos, que no hay evidencia de que en la población española tengan un riesgo especial. Uh-huh. Pues Carlos Fernández, responsable de divulgación científica del Consejo General de Farmacéuticos. Gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, muchas gracias. Y queríamos hablar precisamente con la Asociación de Afectados por Fármacos. Lo hacemos con su presidenta, Cristina García del Campo. Señora García, muy buenas. Hola, muy buenas. Explíquenos exactamente en qué consiste esa demanda que han puesto ustedes en marcha y por qué. Bueno, hemos interpuesto una demanda contra el Ministerio de Sanidad de España y la AIMS por lesión de derechos fundamentales y por su inacción ante los graves daños, ante el riesgo causado por el Nolotil o metamizol. Básicamente porque ha habido muchos casos y no se está haciendo suficiente, sigue habiendo casos. Yo me he puesto en contacto muchas veces con la AIMS para transmitirles, incluso con el Ministerio de Sanidad también, para transmitirles lo que está pasando y que se les está dando este medicamento a muchas personas en contra de su voluntad cuando ponen en su historial que son alérgicos al Nolotil, o que ellos mismos piden que no se les dé y aún así se les da en contra de su voluntad, y esto es un riesgo potencialmente mortal. Además hay muchos casos de españoles también, que esto no es solo los británicos, y ADAF, la Asociación de Afectados por Fármacos, es una asociación sin ánimo de lucro con sede en España, creada por mí, una española, para todos los afectados, y hay tanto británicos como españoles, y se está diciendo que son solo británicos, que hay unos pocos, que son ellos los que están demandando, y no se están diciendo las cosas como son, y por eso al ver que no parece haber ninguna solución y que tampoco se puede controlar la prescripción de este fármaco, pues hemos decidido demandar. Claro, porque es controvertido, ¿no? Porque este fármaco precisamente encabeza la lista de los medicamentos más demandados en España, según datos de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, pero además es uno de los medicamentos más vendidos en nuestro país, incluso por delante del paracetamol. Sí, muy por delante del paracetamol. Sí, los últimos años, yo en todas las listas que he visto, ha sido el más vendido de España. Es el medicamento que se da. A mí muchos médicos, sea o no oficial, pero muchos médicos me han dicho a mí, es el medicamento que se da por protocolo en España, en todos los hospitales y centros de salud. Cuando vas, siempre es sí, dolor, Nolotil. Y como es lo que te dan y se da por hecho, hay veces que incluso no lo ponen en los informes médicos de las personas. Pero yo, como traductora médica, muchas veces he estado en el hospital y sé que le han puesto a un paciente Nolotil porque lo he visto y me lo han dicho, y luego no lo han puesto en el informe o en el historial médico. Sí, entonces esto es un grave problema. Este medicamento hace muchos años empezó a darse, solo lo daban anestesistas y solo se podía dar en el hospital y como último recurso, con cuentagotas,
solo si no había nada más que bajar a la fiebre o que como último recurso. Y esto a mí me dijo un médico, como los muchos con los que he hablado, que este medicamento se daba así en un principio y que luego de repente corrió un bulo que le habían quitado como el componente tóxico y empezó a ser el más vendido. Y dice, no entiendo por qué dijeron esto, porque el componente tóxico es metamizol y eso sigue siendo metamizol. Entonces ha pasado, ¿cómo puede algo pasar de ser solo dado como último recurso a ser lo primero que se da y con diferencia? Esto es grave. Claro. De hecho, ustedes desde la asociación, desde ADAF, han identificado, rectifíqueme si me equivoco con los datos, unos 350 casos sospechosos entre 1996 y 2023 y están estudiando unos 40 fallecimientos, ¿es correcto? Sí, así es, pero desde que esto saltó en las noticias, todos los periódicos hace un par de semanas, hemos recogido más casos. Ya vamos por más de 400 de casos que conocemos. No todo el mundo me manda los informes que les pido, pero son los casos que me han estado llegando. Bueno, lo que quieren o el objetivo también es prohibir, ¿no?, la administración de este fármaco a ciudadanos de países donde se ha retirado ese producto, ese medicamento, el Nolotil. ¿Qué países son en concreto? Pues hay cerca de 40 países. Entonces, algunos de ellos son el Reino Unido, los Estados Unidos, Australia, India, Francia, Japón y muchos más, cerca de 40. Y estos países lo prohibieron por los casos de agranulocitosis, que es el motivo por el que yo quiero que se prohíba. Nosotros, como ADAF, la asociación, queremos que se prohíba. Entonces, en principio decimos para ciudadanos de países en los que está prohibido, porque por respeto y porque aquí viene muchísima gente de otros países, nos parece lo correcto no dárselo a ellos. Pero no descarto que lo pidamos para todos, porque me están saliendo muchos casos de españoles que están escribiendo diciendo, por favor, que dejen de dar esto, que a mí casi me mata, y me están contando sus casos. Lo que pasa es que muchos no se atreven a hablar por varios motivos. A algunos les da vergüenza salir en la televisión y en los medios. Otros, cuando han intentado, por ejemplo, una chica muy joven el otro día que hizo un vídeo y lo publicó en TikTok, resulta que la gente empezó a atacarla y a decirla, te lo estás inventando, en la televisión están diciendo que no afecta a los españoles, esto es una mentira. Y además pues, empezaron a meterse con ella y todo, y la chica quitó el vídeo. Entonces la gente que podría hablar no está hablando, pero si hablaran los españoles, los casos que hay, que yo los tengo con informes médicos y todo, se daría cuenta la sociedad de que aquí no son solo los británicos, que hay muchísimos casos y que, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Suecia, lo retiraron en 1974, luego lo volvieron a incorporar en 1995 pensando que a lo mejor lo habían sobreestimado o algo, los casos de agranulocitosis, y 4 años después, en 1999, decidieron retirarlo permanentemente porque recibieron 7 notificaciones de agranulocitosis por este medicamento. Eso lo sé yo porque me lo han dicho a mí, me lo ha dicho el gobierno de Suecia, ¿vale? Yo me he estado comunicando con estos gobiernos y a mí me han dado todos los datos. Por eso sé de lo que hablo. Aquí, yo solo en estas 2 semanas he recibido unos 35 casos de agranulocitosis en españoles. Eso sin contar todos los que ya tenía de antes y todos los que tengo de británicos, que tengo alrededor de 400 casos en total y muchísimos de ellos son de agranulocitosis. Y pues tengo un centenar de casos o más de españoles y casi la mitad eran de agranulocitosis también. Entonces esto está pasando aquí y yo con cientos de casos y aquí no lo prohíben y en otros países lo han prohibido con 7 casos, porque esto es muy grave, pone la vida en peligro. Sin embargo aquí, por ejemplo, hoy se ha publicado un artículo en un periódico, Última Hora, y en el que hablaba el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Baleares y decía que el Nolotil es seguro y eficaz, que los beneficios, que tiene más beneficios que riesgos. De hecho, dice que todos los medicamentos tienen riesgos y beneficios, pero que en nuestro país los beneficios de este medicamento son infinitamente superiores a los problemas que haya podido causar. A ver, yo cuando hablamos de beneficios ¿para quién? Me gustaría a mí saber, porque
el beneficio de calmarte un dolor no puede ser mayor que el riesgo de morirte o de sufrir amputaciones o de destrozarte la vida. Entonces no entiendo cómo pueden decir eso. Entonces están pidiendo que se sigan estrictamente las recomendaciones de los profesionales sanitarios, pero es que son esos profesionales sanitarios los que han recetado o administrado este medicamento a los afectados, que los afectados son principalmente gente que vive aquí, no turistas, y son gente a las que se lo ha recetado o administrado un profesional sanitario en la cantidad que ellos veían correcta. No son gente que se están automedicando, ni tomando de más, ni tomándolo durante muchos días. Tengo casos como una señora que se tomó 3 cápsulas de Nolotil, solo 3, y acabó con los pies amputados y varios dedos de las manos y, discapacitada y con un montón de problemas, ya secuelas de por vida. Un señor español que le pusieron una inyección de Nolotil y se murió porque le causó graves problemas de agranulocitosis seguidos de aplasia medular. No consiguieron recuperar su médula, aunque le hicieron un trasplante de médula ósea, y murió. Tengo muchísimos casos así de gente que se ha tomado 1 o 2 pastillas porque en la ficha técnica, en el punto 4.4, pone que este riesgo de agranulocitosis puede afectar a cualquiera en cualquier momento del tratamiento, aunque lo hayas tomado antes sin ningún problema. Entonces, que a mí me digan que es seguro tomárselo no más de 7 días y cosas así, cuando por otro lado en la ficha técnica, que no es lo que ven los pacientes sino los médicos, pone que te puede afectar en cualquier momento, eso se contradicen la información que dicen. Y es que yo lo estoy viendo que es así, que tengo muchos casos de afectados jóvenes, tanto españoles como británicos, que esto no afecta solo a los británicos ni solo a la gente mayor, y así que gente que ha tomado muy poco. Y de hecho estoy viendo que los españoles parece que los británicos hay más casos de agranulocitosis en ellos. Parece que les afecta la agranulocitosis más rápidamente a ellos. Pero cuando un español tiene agranulocitosis, parece no recuperarse. Entonces, cuando les da a los españoles, parece darles peor en lo que yo estoy estudiando. Y hay muchos casos de españoles. Entonces, esto se tiene que saber y no se está comunicando. No hacen más que dar mensajes de tranquilidad en la televisión, en los periódicos, cuando entrevistan a estas personas, y la información que están dando no es la correcta, porque yo tengo información, estoy hablando con los afectados y tengo los casos, tengo los informes, y os puedo asegurar que no coincide con la información que están dando ellos. Ahora mismo hay un caso sí que es un británico de 44 años que se acaba de morir, acaba de fallecer aquí en España, me lo comunicaron anoche. Le dieron Nolotil para un dolor de hombro y empezó con lo típico, como con un resfriado y después mucha fiebre, luego un choque séptico y se ha muerto de fallo multiorgánico. Esto es un caso típico de los muchísimos que hay y así es como funciona. Y esto ha pasado ahora mismo. Según estamos haciendo todo esto, se acaba de morir otro británico, solo para que lo sepáis. Pues Cristina García del Campo, recordamos, presidenta de la Asociación Afectados por Fármacos, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros y seguiremos la evolución de esta cuestión y de este tema que, como usted dice, a veces es contradictorio y sobre todo genera ansiedad, preocupación entre la población que lee diferentes noticias y queríamos también contrastar la suya. Gracias por darnos toda la información, como siempre, muy amable. De nada, gracias. Como acaban de escuchar, los denunciantes alegan que el medicamento causa graves efectos secundarios, especialmente entre personas originarias de países del norte de Europa, donde el fármaco fue retirado del mercado hace décadas. En cambio, autoridades y médicos españoles defienden que este fármaco es una valiosa herramienta en el tratamiento del dolor agudo, su principal indicación, y que el balance riesgo-beneficio es favorable si se utiliza de la forma correcta y de la forma recogida en su ficha técnica. La controversia sobre el Nolotil refleja la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia sobre los medicamentos que se consumen en España y también en el resto del mundo.
Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast, donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en plazaldía.es, donde allí pueden encontrar todos nuestros contenidos y también pueden realizar cualquier suscripción.